Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bueno, José, quiero arrancar pues dándote las gracias el día de hoy por estar acá, por sacar el tiempo a este espacio que, como te decía anteriormente, es un espacio donde simplemente vos sos el protagonista, uno es con quien se relaciona y la idea es que nos cuentes historias, tus historias, las buenas y las malas. Generalmente arrancamos presentándonos, o sea, como salir de lo maluco, ¿verdad? Yo arranqué así, este es mi perfil, tengo una empresa, entonces te propongo que arranquemos por ahí y de ahí vamos avanzando, ¿te parece? Listo, hermano, muchas gracias a vos por la invitación. Mi nombre es José Cardona, José David Cardona, soy un apasionado de la tecnología. ¿Qué estudiaste? Muchas cosas, digamos que mi ruta larga fue sobre la ingeniería de software. O sea, ingeniero de sistemas. De software, pues distinto. Software. Pero yo no terminé todo el proceso, hice pues un 90 algo %, pero estudié en muchos lugares, tanto acá en Colombia como en Estados Unidos. Pero la pasión por el mundo de la tecnología surgió por los videojuegos. ¿Eras adicto a los juegos? La palabra es como medio negativa, pero sí, digamos que sí. O sea, la cantidad de tiempo que consumía jugando superaba pues el promedio de mucha gente que sí se entretenía en algunos fragmentos cortos pues, del día en videojuegos. Entonces, ¿te interrumpo en algo? Sí. En estos días estaba escuchando un podcast donde hablaban desde lo biológico de la diferencia entre mujeres y hombres. Y uno de los temas donde hay más diferencia, pues no sé si es la capacidad de concentración en temas distintos o que nos llama la atención entre hombres y mujeres. Hay una diferencia inmensa entre el tiempo que pasan en videojuegos los hombres a las mujeres. O sea, los hombres somos mucho más fanáticos por el tema de los videojuegos que las mujeres. Sí. No sé explicarlo pues desde lo lógico ni nada de eso, pero... Lo que pasa es que es un tema muy complejo de tocar y lo voy a tocar y me escapo, pues literalmente porque es un tema re maluco. Hablar de diferencias entre hombres y mujeres, yo que sobre todo en este momento pues en redes sociales, pero a las mujeres les interesan las personas y a los hombres en términos generales. Obviamente hay excepciones de la regla, hay un primo que no es así y una prima que tampoco es así, pero en términos generales hay un porcentaje extremadamente alto de las mujeres que les interesan las personas y a los hombres les interesan las cosas, cómo funcionan, cómo se hacen, y un videojuego no es una persona. Al ser una cosa donde puedes competir, hay una tendencia mucho más alta que un hombre se interese por un videojuego. Es algo que ya está cableado en el cerebro. Y lo tenés con números, o sea, lo has visto en la industria. Hay información al respecto. Pues eso se traduce, por ejemplo, en la elección no forzada de carreras que elige un grupo y el otro. Las carreras de ingeniería, donde muy poco contacto con personas, son elegidas en mayoría por hombres, y las carreras que son más sociales y que tienen un contenido de interacción con personas son dominadas por mujeres. Y hay algunas carreras que mezclan las dos cosas, pero entonces ahí no marca mucho. A mí me pasa algo extraño y es, yo siempre tuve esa idea, pero no tengo un dato al respecto. Y hoy en Trazos, que son en la parte de obra son principalmente ingenieros, la gran mayoría mujeres, pero mayoritariamente, es impresionante. O sea, en cargos directivos y de administración hay una ventaja, y eso es personal sin ningún estudio, en el orden que puede tener una mujer. O sea, regularmente las directoras de empresas en las que yo he participado o que son empresas mías, he tenido mejores experiencias con mujeres desde el orden. Son más metódicas, son más ordenadas, sí. Son más constantes, sí, eso es verdad. El hombre un poquito más. Apliqué en algunas universidades en Estados Unidos, que era donde habían pues carreras relacionadas pues con yo te quiero preguntar, tu mamá, ¿qué perfil tiene? Porque... Además, mi mamá en ese momento era comerciante. Sí. Mi mamá compraba en diferentes almacenes ropa de todo tipo, zapatos, jeans, camisetas, y los llevaba a la casa de la persona que estaba antoja y vendía a crédito, y luego iba a cobrar. Pues, ¿Vos cuántos años tenés, José? 38. Porque es otra generación, o sea, yo creo que si hoy llega el hijo de uno y le dice, quiero estudiar videojuegos... No, eso era súper raro. Uno le dice, bueno, pues haz lo que quieres, pero a vos no te tocó fácil, o sea, tu mamá es una mujer de... Sí, mi mamá es arriesgada. Eso tenía pues sus componentes que
obviamente dependiendo de la personalidad del niño hubiera podido decir, no, sabes que no quiero, porque es que ese es el tipo de cosas que la mamá, cuando llega un grupo de amigas, contarle que quieres estudiar, pues es como que es raro. Entonces quiere hacer videojuegos, ay, tan lindo, y mi mamá me cuenta que ella nunca creyó que de verdad yo fuera a meterme en un campo donde pues hoy todavía es complejo hablar de industria de videojuegos en Colombia, pues es inexistente. Pero entonces eso me enrutó en la tecnología. Empecé a estudiar en muchas partes programación. Cuando estaba aquí en Colombia estudié en la de Antioquia, en la Nacional, en el CESDE. Te hice una pregunta que me corregiste y te pregunté que si eras ingeniero de sistemas y me dijiste no, de sistemas no, de software. ¿Cuál es la diferencia? Depende de la universidad, pues, pero el de sistemas trata más del uso de la tecnología y el de software la creación de la misma. Pero hoy en día se mezclan mucho, pues. Okay. Una universidad pues hay una tendencia. Pues no es ofensivo que te haya dicho, o sea, no hay una pues, diferencia dramática. Hay ingenieros de sistemas mucho mejores que de software haciendo software y en arquitectura, y hay ingenieros de software súper buenos administrando pues y manejando software. ¿Viviste inicialmente en Medellín? Sí, yo crecí en Aranjuez. ¿Empezaste en universidades acá en Medellín? Cogí materias. Materias. Entonces cogía materias en muchas. Cogí en ese momento estaba o sea, Sabaneta. No hiciste un pensum de una carrera específica. Me metí a varias, entonces estuve. ¿Por qué? Porque como la carrera que yo quería no necesitaba un cartón, entonces a mí nunca me apasionaron los cartones. Pues yo nunca fui una persona que decía como que la meta era el cartón, mi meta era aprender. Entonces, si una materia yo no aprendía, yo la volvía a hacer, así lo hubiera ganado. Ya me sorprendió tu mamá, ahora me está sorprendiendo. Pues, no, lo digo es porque pues, en el momento que empezaste a estudiar estabas muy joven. Sí, entonces, muy joven también. Entonces el cartón es atractivo, o sea, o lo que le enseñan a uno es graduate de la universidad y después resolves qué quieres hacer en la vida. Mira, yo no te voy a decir que era porque yo creía que el conocimiento primaba, pues, y el cartón era algo secundario. Pues hoy me doy cuenta que es así, o hoy estoy convencido que es así. Pero en su momento, no sé si sería rebeldía o cuál sería pues el motivo que en realidad hizo pero lo que a mí me importaba era hacer videojuegos. O sea, mi meta era aprender a hacerlos, no tener un cartón que dijera que lo podía hacer o no. Porque lo veía, o sea, con las personas que yo hablaba, en ese momento en Latin Chat, que era con lo que chateaba uno con gente que hacía videojuegos, la verdad ninguno tenía un título. Eran ingenieros electrónicos, programadores, el equivalente de la tecnología o a la técnica pues de algún país cercano aquí en Latinoamérica, pero ninguno tenía un título ni necesitaba un título para hacer videojuegos, los que eran pues súper básicos en ese momento. Entonces mi meta era aprender a hacer videojuegos, más no estar graduado para que alguien me contratara, porque no había quien me contratara tampoco. ¿Y qué te imaginabas? Porque pues que era para vos hacer videojuegos. Porque... Sí, yo entiendo. Mira, en ese momento habían páginas que tenían jueguitos básicos en Flash. Básico es como un Pac-Man o sí, cualquiera de esos tradicionales. Pues muy animaciones básicas. Entonces, en ese momento yo decía, bacano, yo puedo hacer jueguitos y postearlos y que se vuelvan pues, virales, no era la palabra en el momento, pero que tuvieran pues el jugador. Que alguien dijera que le gustó. Sí. Ese era y no había mucho más misterio detrás. Pero sí había un gusto por conocer del tema. Entonces, al no tener opciones aquí en Colombia, la opción era ir a Estados Unidos. Ya me presenté en algunas universidades. ¿Programaste antes de entrar a la universidad? Yo empecé a programar en séptimo de bachillerato, en el 97. ¿Y autoaprendizaje, sí, pues? O sea, revistas. Leía revistas. Porque no había internet, sí. O sea, yo tuve acceso a internet en el 98. Y en el 97 no había internet, pero yo hacía páginas. Yo me fui a intercambio para Estados Unidos en el 96. Y sabes que una de las cosas que me descrestó es que en ese momento hice una búsqueda, todavía me acuerdo muy bien, me pusieron un trabajo en el colegio fui a la biblioteca del colegio público en Estados Unidos y mi primera búsqueda en internet fue sobre la Escuela de las Américas, que era una escuela de militares en Panamá, y eso me salió un montón de información y yo decía, esto es increíble. Y en el intercambio alcancé en el 96 a abrir mi primera cuenta de Hotmail y nunca la usé porque mis papás pues, no tenían ni idea de cómo mandarme un correo electrónico, entonces hablaba con ellos una vez al mes, 1 minuto por teléfono. Y vos ya estabas leyendo sobre programación. Sí, mira, era en una revista de Club Nintendo
hablaron de páginas web en algún momento, entonces me interesó. Y mi papá me compraba la revista pues, mensual que salía en algunas en esas caseticas pues, del centro. Y había, no recuerdo el nombre, había una que tenía un curso de programación en HTML y JavaScript. Entonces me lo mandaba, pero no había internet. Entonces vos veías en el navegador O sea, la página. lo que me estás contando me emociona, me descresta, porque es que, nuevamente, es que mucha gente, por ejemplo, Adrián, que está allá al frente, no sabe de qué estamos hablando. Hoy es muy común poner en Google quiero aprender a programar y creo que en 2 segundos tenés mil. No había nada. O sea, en ese momento uno no tenía computador en la casa. Yo no tenía computador, era de mi tía. Mi tía... Que era principalmente que era el IBM. No, ese computador era bacano. Era un Macintosh, lo que No, lo veían en las ella casas. tenía un PC, yo no recuerdo pues el procesador, pero ese tenía Windows 95. Ella estudiaba diseño gráfico en el CESDE, entonces ella iba y estudiaba y cada día que llegaba yo iba a la casa de ella y me enseñaba la clase de diseño gráfico que era el CESDE. Entonces yo aprendí ahí Photoshop, no sé, el 1, 2, no recuerdo cuál era, Corel. Ya hay videojuegos, pero en su momento no, yo estoy hablando del 2001, 2002. Ella me enseñaba y pues lo que yo hacía en el resto de la tarde era de todo, pues miraba fragmentos de canciones porque bajar una canción era muy pesado, pero sí me gustaba mucho aprender de programación porque era la base para hacer un videojuego. Entonces seguía pues con esa revistica aprendiendo y aprendí a programar en séptimo. Pues yo hacía, Ya, pues, no decir que un software pues con base de datos ni nada, pero ya sabía programar, sabía la sintaxis pues de programación y sabía hacer una página web súper básica. y en ese momento era todo pues escrito. En blog de notas, sí. Sí. No había pues o si había no los conocía, como un IDE, una interfaz gráfica para hacerlo, no había en ese momento. Ya al terminar 11 pues me presenté, aquí me fue muy bien en las presentaciones que hice pues, para entrar a la universidad, entonces yo dije no, ya también me tiene que ir bien. Y más alejado de la realidad pues estaba yo que un berraco, eso me fue súper mal en los exámenes de Estados Unidos pues. Entonces aprendí a programar en muchas partes, pues me metía a cuánto curso había, todos eran presenciales porque en ese tiempo el acceso a educación virtual no era pues muy amplio, sobre todo por el ancho de banda, y aprendí a programar. Y ya estando en Estados Unidos, ¿Te fuiste para Estados Unidos por solo el apetito de, sí, para de aprender. Y mi mamá se había ido un año antes. Ah, tu mamá estaba viviendo allá. Sí, mi mamá vivió allá 22 años. Ok. Hace un año está en Colombia, ¿sabes? Buenísimo. Entonces me fui y al no tener acceso de conocimiento pues ya tan específico que era de videojuegos, yo aprendí a programar, pero para hacer software Común y normal. corriente, de Sí. contabilidad, de Sí, cualquier cosa. sí. Un CRM. Manejo no de sé. datos, sí. Entonces, en ese momento, a través de una página, me contacta alguien de Cincinnati para hacer software. Me dice, no, yo ahorita un programador, soy yo solo. Y quiero que usted me ayude. Ya, hágale que le ayude. Entonces trabajé con él un tiempo, 4 años más o menos, haciendo un software que yo lo hacía solo. Pues no había más personas haciendo el software. En un punto del desarrollo de ese software, esta persona se queda sin recursos y me dice, ¿sabes qué? Ya pues no tengo más. Los potenciales inversionistas no están listos para invertir ya, entonces paremos. Y dije, no, siga, pues yo sigo hasta que terminemos el software. Yo seguí con él casi 2 años. ¿Software de qué, perdón? Es un software de rating radial. ¿De qué? Rating. O sea, lo que hacía el software era una herramienta en línea para que las agencias de publicidad pudieran calcular qué costo tenía pautar en una estación de radio a cierto horario para cierta cantidad de público dependiendo de la demografía del mismo. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo quiero champú para cabello rubio, premium. Entonces decía, venga, las zonas donde más escuchan emisoras de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que tengan un income, pues un ingreso en la casa más de $100,000, son esta y esta.
el tipo de música que escuchan las personas que tienen esa demografía, esa edad y con esos ingresos es esta y esta. Las emisoras disponibles son estas y estas. Entonces puedes pautar y le llega a esa N personas. Entonces eso lo hacíamos comprando datos de Polk, de Nielsen, de todas esas empresas que son como buró de datos, para hacer el algoritmo, el software y entender lo que las agencias buscaban para vender esos espacios de pauta en el radio. Entonces yo dije, no, sigámoslo haciendo. Yo conseguí otros trabajos pues, como freelancer y yo seguía trabajando con esta empresa. Pues, me llama alguien y me dice, vení, vos sos mi mejor amigo, pero usted no me conoce. Yo dije, ¿con quién hablo? Entonces me dijo, yo soy Tom Wood, yo soy, vos estás con mi papá. Mi papá invirtió una plata, la pensión para este software y yo quiero que el software termine, pues que de verdad funcione y que lo vendamos y que o sea, era el hijo del señor, pues. Sí, el que me contrató, de uno de los que me contrató. Entonces, hermano, usted aquí no le va a faltar nada en su vida. Lo que usted necesita yo se lo ofrezco, si necesita trabajo yo se lo doy, si necesita aprender yo le enseño. Venga a Nueva York, yo ya estaba en Medellín en ese momento. Venga a Nueva York y me conoce. ¿Y ahí cuándo? No, ya, dígame su nombre, yo mando el tiquete. Mañana nos vemos acá. Entonces el hombre me manda pues el tiquete, yo viajo y lo que él quería era que yo conociera, digamos que el tipo de persona que era él en el medio, porque él es muy bajo perfil. Y fue muy bacano el acercamiento porque él me dijo, vea, busque agencias, cualquiera que usted quiera del planeta, y me dice el nombre. Entonces yo busqué un par que me gustaban mucho. Agencias de publicidad. Sí, grandes pues. Y él llamó a alguien y contestaba el CEO de la empresa. Y él hablaba con mucha cercanía con el CEO. Y uno de ellos dijo, ¿vos trabajas con Tom? Pues me decía a mí. Yo sí. ¿Hace cuánto? Yo pues en la empresa, llevo ya casi 7 años pues con él, 6 años. Pero vos trabajabas era con el papá. Sí, pero la empresa terminó siendo de él pues cuando el papá se quedó sin plata, él tomó control de la empresa. ¿Tom Wood o Tom Woods? Wood. W-O-O-D. Sí. La empresa se llama Wood New York, si la querés buscar. Y me dijo, vení, si vos has trabajado si aguantas, si vos no aguantas... es Santon Capital, no. Yo te la busco, vení, Entonces me dijo él, si usted trabajó con él y duró más de una semana, yo le doy trabajo. Así era difícil el papá. Es horrible. Entonces ya viajé pues a Nueva York. Hubo muchas cosas pues ahí bacanas que hizo el hombre, eso me dio equipo nuevo. ¿Qué pasó con el software del papá? Lo terminamos, lo compró una empresa. ¿Y les fue bien? Sí, pues yo no sé darle el detalle pues de la venta, pero se recuperaron pues las inversiones que... ¿Y cuando trabajaste todo ese tiempo gratis, te hicieron socio de alguna manera o no? Me pagaron muy bien. O sea, yo cuando estuve con Tom, pues me pagó, me ayudó a montar empresa, me presentó con clientes. Pues digamos que la siguiente parte de la historia es no voy a decir que el pago, pero yo siento que yo estoy muy agradecido pues con él. Yo termino el software con ellos y en el proceso él me dice, vení, yo trabajo con una empresa grande, es una multinacional, soy muy amigo del dueño, necesitan un software, ¿lo querés hacer? Y yo no, pues yo sí hago software, pero Tapo, entonces este señor Tom Wood que te llama y te dice, tú eres mi mejor amigo, y es por la relación con el papá, por el esfuerzo que le pusiste a eso desinteresadamente. ¿Cuál era la industria del tipo? El tipo porque era tan importante. Él trabaja en arquitectura y en diseño. Ah, ok, ese es un arquitecto. Él no es arquitecto, pero trabaja con Tishman Speyer, con Property Group Partners, que es la parte de constructora del grupo Louis Dreyfus, Four Seasons, IBM, Rockefeller Group. O sea, el hombre está rodeado de gente demasiado grande en Nueva York. Y desde el diseño gráfico es de los mejores que hay pues, en esa área. Entonces la agencia de él trabaja en diseño interior, haciendo los cuartos de marketing para vender
o ya sea por leasing o vender una propiedad, la marca, la estrategia, fotografía, todo. O sea, no tenía nada que ver con la programación el hombre. No, nada. Nada que ver. Nada que ver. Pero sí era muy bueno manejando equipos. Ajá. Entonces, él me dice un día, vení, yo trabajo con esa empresa muy grande, necesitan un software, ¿lo querés hacer? ¿Y qué es? Entonces explico, era acá muy sencillo. Ya, si yo lo hago. Y me dice que creé una empresa, pues que no puedo facturar Como persona. como persona. Y yo, listo. Entonces, creamos la empresa, Datolabs, se llamaba o se llama, que todavía existe, Datolabs. Datolabs. Se crea la empresa, hago el software para este grupo. ¿La empresa tuya o con él? Yo solo, pues porque él Él no te estaba pidiendo ser socio ni él nada. solamente me dijo, te recomiendo para que él lo haga. Y como ese grupo era tan grande, pues de la empresa más grande del planeta, después yo de tener la carta de recomendación de ellos, era súper fácil para mí conseguir más trabajo. Ya empezamos a conseguir gente, mi actual socio, que es mi primo, yo le digo, parce, vení, ayúdame a manejar personas porque van a necesitar programadores. Y la empresa empezó a crecer y a crecer, a crecer. Fluctuó pues en cantidad de personas desde uno pues hasta 100 y algo personas. ¿Programadores dónde? ¿En Estados Unidos? Ahí éramos todos remotos. Había muchos de Bangladesh, Ucrania, Rusia, todo Centroamérica. Pero esos Perú. son los reales nómadas digitales, ¿o no? Sí, es mucho pelado joven pues que... ¿Y cómo te comunicas con un man en Bangladesh? No lo digo... Habían herramientas en ese momento que permitían hacer, como decir, contrataciones a través de una cuenta que te manejaba el dinero. Entonces vos le pagas a la empresa, esa empresa retiene el dinero y hasta que yo no acepte que el trabajo de él fue hecho de manera correcta, no le... O sea, cada programador está contratado a través de un tercero y el contrato es por labor realizada. O sea, no sé, le dijiste, tenés que programar esto para tal día, y si lo entrega bien, yo digo, está bien. Le paga. Y ya la entrega. Entonces, esa modalidad ya existe. Pues. Y me imagino que la limitación es que hablen inglés. Lo que pasa es que si vos estás en esa página, tenés que hablar inglés. Tu perfil no estaría en esa página si no hablas inglés. Porque no tendrías forma ni de entrar a ella, ni de escribirte, ni de pasar los exámenes. Okay. Entonces, el acceso a tener N cantidad de programadores en todos los espectros del costo, del precio que puede tener cada uno y su experiencia, nos permitía ejecutar muy fácil pues, el software. Así estuvimos muchos años, hasta hace 4 años. Bueno, en ese periodo, en la mitad de Datolabs, hubo también trabajo con algunas empresas. Yo a veces trabajaba con la empresa mía y también trabajaba como empleado de empresas, a veces enseñando o programando, diseñando, porque también aprendí a diseñar. Pero digamos que Datolabs era como el grueso. Y programaban de todo. Sí, de todo. Entonces, hacíamos cosas súper básicas, pues para un parqueadero hasta software complejo que extraía información de los códigos de construcción en California para que un arquitecto o un ingeniero preguntara con lo que llaman lenguaje natural, o sea, no como le hablas a Google, que es precio ventilador, sino decime el precio más barato en ventilador en California. Pues es un lenguaje mucho más de conversación. Sí. Entonces el software lo que hacía era convertir ese lenguaje natural a una búsqueda y te traía la información del código de construcción. Entonces, según el condado en el que estés, el tubo puede estar expuesto o no expuesto, puede ser de plástico, la cantidad de pulgadas, el material, si necesitas un permiso o no, el tipo de cable, y él te contestaba. Entonces hacíamos de todo, pues desde uno muy básico hasta uno un poquito más complejo. Pero hace 5 años más o menos ocurre algo pues en la familia. Yo vivía aquí en Medellín, en La Ceja, en Antioquia, en La Ceja. Hubo una reunión donde estábamos todos los primos y unos amigos, y yo hablo con ellos y la verdad pues ninguno tenía como un trabajo, no voy a decir malo, pero no era lo que cada uno quería hacer, sí. Y entre ellos habían unos amigos que yo sabía que eran muy talentosos. Entonces, digamos que no estaban conectados los 2 puntos, pero yo hablé con mi familia, primos más que todo. Yo dije, no, yo traigo la empresa de Estados Unidos y la monto aquí física, y empezamos a trabajar todos. O sea, todos tenían la misma pasión. No, ahí era como el equipo de primos, que uno sabía de contabilidad, administración, otro de software, pero era más administrando equipos, el otro era un arquitecto, sabían de todo, pero no era para videojuegos precisamente, era como software. Y un amigo, que es ahora socio, me dice, vení, hermano, me contactaron y me están ofreciendo ser socio de una empresa que hace coleccionables. Esos son como estatuas pues, de DC o de Marvel, pues, Batman, Spider-Man, etc. Pero yo no sé negociar, pues yo no soy muy bueno en eso, entonces acompáñame a la negociación, ya vamos. Entonces fui, me reúno pues con el amigo mío,
y el gerente de la empresa que dice, ve, yo quiero montar una empresa de coleccionables. Yo era el que negociaba, pues que sabía como medio de negocios, o al menos más que él, pues. Sí. Y el tipo terminó diciendo, listo, ¿y usted tiene el 33? Y yo, no, yo vengo solamente a asesorar a César. Yo, no, yo quiero que esté. Es 33, y ya arranquemos. Entonces, después de esa conversación, ya empezamos a hablar de Datolabs, que era la empresa que hacía software y tenía como una ala de agencia de publicidad. Queríamos meterle ya la parte de entretenimiento, y en una conversada con ellos muy cercana a ese momento que nos reunimos con los primos, dijimos, venga, ¿por qué no hacemos videojuegos? Pues desde niños queríamos hacer videojuegos, lo intentamos un par de veces por allá jóvenes hacerlo, pero ya estamos en un punto donde algunos estaban casados, con hijos, responsabilidades encima, entonces era complejo decir, yo me retiro de la empresa donde llevo 10 años y estoy pues en una situación muy cómoda, a aventurarme a ver si puedo hacer videojuegos. Una conversada 3-4 meses hasta que en algún momento se deciden hacerlo y ya comienza lo que es ahora Polígonos. Entonces, inicialmente era entender a nivel profesional cómo hacían los videojuegos. Había una experiencia empírica como freelancer y un porcentaje grande como hobby de los que ahora son socios y de mi familia, pues de mis primos, en áreas relacionadas con la creación de un videojuego. Entonces tuvimos un año en el que literalmente era para aprender. Un espacio como este, y éramos, no sé, 8, 9, 10 personas aprendiendo a hacer un pipeline serio para como una línea de producción seria para hacer videojuegos y hacer contenido de 3D. En algún momento, no sé por qué, nos llama una empresa, primero que era un contacto de los socios, una empresa de Estados Unidos, grande, y nos dice, venga, yo quiero usar sus servicios. Y ese fue como el despegue pues, de la empresa. Obviamente eso tenía un tinte demasiado arriesgado para las familias de los amigos míos, porque era decirle a la esposa, yo no voy a estar más en el trabajo estable que estoy, sino que voy a ir con un amigo de infancia y queremos hacer videojuegos. Entonces ese era aún más complejo que la decisión de niño pues, de estudiar eso. Pero se dieron las cosas ¿Eran 8? ¿Eran cuántos? No, socios somos 4, pues fuimos 4 en ese momento. Pero una pregunta, ¿ellos arrancaste un año en un espacio parecido a esto y ahí era lluvia de ideas o era ya trabajando? No, lluvia de ideas, en realidad no había... O sea, ¿le sacaban un rato al día? No, era con salario. ¿Ah? Era con salario. O sea, en el primer año, Datolabs de Estados Unidos mantuvo la nómina de esa empresa para aprender. O sea, estamos full time, todos sentados aprendiendo. Ah, bueno, eso fue una apuesta tuya, sí, donde cogiste a tus 8 amigos y dijo, o sea, vos le diste la estabilidad financiera, sí, de alguna manera. Sí, pero igual había un riesgo, o sea, si no, total, funcionaba. no, pero estaba tratando de pensar, yo dije, este es el berraco más influyente que hay en el mundo, puso todos estos manes a trabajar gratis un año. No, había que hacerlo así porque obviamente cuando tenés hijos y esas cosas ya hay que pagarlas. La pareja no está así, no, sí, hágale todo bien, a ver hay que pagar las cuentas, sí. Exacto. Entonces comenzamos. ¿Y vos ya tenías metodologías, pues? O sea, ¿ya más o menos sabías cuál era el paso a paso? Hermano, sí, y pues sí, lo que pasa es que no aplica tan directamente. Mira, hay una diferencia muy grande entre un programador y un diseñador, sobre todo mental. Y hay una diferencia enorme entre un empleado en Colombia, que solamente trabaja en Colombia, y un empleado que trabaja en Estados Unidos. Entonces yo conocía de metodologías para trabajar ese tipo de proyectos, pero con un grupo que vos le puedes decir que algo está mal y no pasa nada, vos puedes exigir de cierta manera y no es personal. Aquí vos estás hablando de artistas. Entonces el artista, ¿sabes qué? Yo voy a tener algo que va a vigilar lo que vos haces, no le va a gustar. Entonces fue un proceso. Pero eso pasa en todos lados. No sé, hermano. O eso es yo en Colombia. Yo creo que en todos lados pasa, pero como el trabajo mío fue en Nueva York, allá no pasa. O sea, ya si vos te pones de delicado, chao. Vos tenés que aprender del bueno, y el bueno regularmente es muy exigente. Y tenés que ser el mejor con una competencia demasiado alta. Es impresionante ese tema cultural. Esos gringos son... No todos, no. Por ejemplo, las reuniones que teníamos, el jefe mío, Tom, yo te conté que comenzamos en Cincinnati. En las reuniones que teníamos, él gritaba en todas las reuniones al ritmo que tenían los de Cincinnati. Decía, ¿ustedes cómo viven? Hora de almuerzo, él nunca almorzaba, por ejemplo. Hora de almuerzo, ¿qué es eso? No.
Yo llego a las 5 de la mañana y me voy a las 10 de la noche. ¿Y ustedes por qué llegan a las 8, almuerzan de 12 a 1 y se van a las 5? No, es que no hemos terminado. Entonces alguien decía, eso nos demoramos 8 días, no, lo quiero para mañana. Mire a ver qué hace. O sea, el ritmo no es del país, es de unos... Es de ciertas personas que son más productivas que otras. Y pues motivados por el... Y hay lugares, bueno, que en California, por allá en Chicago, bueno, que también una parte de la Florida. Bueno, en toda parte debe haber, pero hay unos clústeres grandes. Y son más directos al hablar. Que es que acá... Ah, sí, aquí toca suavizar el concepto. Está muy lindo, pero... Sí, aquí el discurso... Sí. No, allá era muy pesado. A mí nunca me tocó recibir algo feo de él, pero yo sí presencié unas cosas demasiado tesas, o sea... Entonces, yo sí entendía que el proceso para que el grupo de acá, de Colombia, que teníamos, se acercaran algo a ese tipo de metodologías que pues son muy metódicas en su uso al 100%, pero que en su uso de un porcentaje bajito, simplemente son pasitos para que vos tengas algún tipo de control de lo que hiciste. Control no, seguimiento de lo que hiciste. Entonces yo empecé diciéndoles, muchachos, bueno, vamos a tener tareas, pero no tiene fecha para hacerlas, ni tiempo, ni fecha de entrega. Entonces así empezamos. Luego era, muchachos, ya tenemos fecha de entrega, pero no te digo si esa tarea demorarse 5 horas, si está 50 o 25 y 30 o 49 y 6, sino que hacerlas para esta fecha. Luego empezamos a decir cuánto tiempo debería, no, cuál iba primero y cuál era después. Entonces, hacer primero este y luego este. Luego, cuando empezamos a tener con este cliente grande, no puedo decir el nombre, pues, pero hacen películas, o sea, son muy grandes en este lado, pues, y en todo el mundo. Empezamos a tener problemas con el conocimiento del cliente de cara al trabajo que nosotros hacíamos. Entonces, ellos desconocían qué teníamos que hacer para llegar a una meta, digamos, un personaje. ¿Por qué se demora tanto hacer los ojos de un personaje? Eso debería ser una cosa de una hora. ¿Hacer los qué? Los ojos. Incluso las manos, cualquier cosa de un personaje en 3D. Y nosotros estábamos facturando 200 horas, 300, entonces había que explicarle qué hacer. Y yo les dije, muchachos, bueno, yo sé que no es bueno que lo vigilen a uno, etcétera, y esto no es una vigilancia, pero sí tenemos que implementar algún tipo de metodología que permita la transparencia ante el cliente para evitar los retrasos en los pagos y estar explicándole qué hicimos. Entonces empezamos a grabar la pantalla de todo el mundo. Y eso fue un choque, pues, cultural horrible. No, total. Y pues todavía lo era, pues hasta hace 6 meses lo fue, pero eso evitó ya estar en confrontación con el cliente. O sea, el cliente ya nos llamaba, ¿por qué te hiciste eso tan demorado? Hermano, conéctese. ¿Cómo revisan ese millón de horas de trabajo? Nosotros le mandamos los archivos con las fotografías. Hay uno que eran fotografías cada 3 minutos de lo que estaban haciendo. Él decía cuántas teclas movió, si movió el mouse o no, y había otros que tenían video, dependiendo del tipo de actividad que hiciera la persona. Entonces, el cliente ven y te demoraste mucho, sí. Ahí están los artistas, están las actividades que hizo cada uno, cuánto tiempo se gastó, vaya, revise lo que no le gusta, yo lo borro. Jamás dijeron borrar eso. Pues es que creo que nadie va a tener el tiempo ni para revisar eso. Pero te evita esa te quita la discusión. Entonces, comenzamos, eso siempre fue un choque, pues, hasta hace 6 meses. Pues yo les decía a ellos, mira, estamos en Colombia, no somos un país que se conozca mundialmente porque hace 3D o videojuegos. Hay una desconfianza medio grande, pues, por lo que ha ocurrido en Colombia con mandar dinero adelantado. Hay que cobrar lo que ya hicimos y que ellos puedan verificar que lo hicimos en el tiempo que lo hicimos. Entonces, mientras no tengamos nombre, hay que trabajar así. Y la gente era, pues, hay de todos los perfiles, pero había un grupo, pues, grande que decía, no, pues, que no confían en nosotros. Yo no quiero que eso me diga que si estoy trabajando, no, yo a veces tengo que pensar y me sale en la pantalla que estoy trabajando. Entonces es la mirada muy hacia la persona como tal, como trabajador, y nunca entendieron que el cliente era el que usaba esa información. O sea, nosotros nunca decíamos, vení, no estás trabajando. Pues eso lo reflejaba al final la revisión del cliente. Pero en el proceso, después de 2 o 3 años de estar trabajando y haciendo videojuegos o haciendo parte de videojuegos, que digamos que apenas empezamos a hacer un videojuego nosotros solos. Antes éramos modulitos que encajábamos en un grupo más grande de desarrollo. Ya llegó un momento donde ya nos conocían y teníamos portafolio grande, lo que hacíamos. Te interrumpo y me explicas algo. Cuando haces un programa de software, quieres hacer unas tareas. Entonces, pues voy a tratar de explicarlo como medio lo entiendo. Entonces, por ejemplo, un CRM. Entonces, me entra un lead. Acá está el nombre, la base de datos del cliente, nombre, teléfono, etcétera. Lo primero que tengo que hacerlo es llamar, lo paso de un lado a otro y hay unas tareas específicas.
En un videojuego me imagino que es lo mismo. Si pasa a este nivel, sube acá, si no hay que tan... Pero todo eso tiene como una película. Que Sí. ¿Ustedes hacían era la película o también el paso a paso de las cosas? ¿O cómo Mira, funciona eso? Estoy como un poco No, perdido. yo te explico. Mira, el desarrollo de un videojuego, vos puedes hacer toda la ruta que se llama pipeline, como Sí. la línea de producción, o vos puedes encajar en una ruta ya establecida. A muy alto nivel hay una idea pues inicial, que a veces la hacemos nosotros, a veces el cliente la tiene. Yo quiero un juego de botellas que brinquen hasta que cuando él quiebre perdimos, por ejemplo. O que el mismo grupo la crea. Una vez está la idea, hay que crear un diseño del juego, que es un game design. Entonces son las reglas del juego, qué ocurre, cómo gano, cómo pierdo, cómo me muevo, qué pasa con cada botón, es con un control, con un teclado, con un mouse, es en 3D, es en 2D, es como el diseño del juego como tal. Y de ahí en adelante hay como dos ramificaciones, hay una que es arte y otra que es programación. La de arte, vos primero los personajes, los escenarios, las armas, las naves, las dibujás. Ahí hay un grupo de personas que se llaman concept artists, artistas conceptuales. Cuando el diseño está aceptado, alguien lo modela en 3 dimensiones, si tiene 3 dimensiones, o si no, hace ya los dibujos técnicos que van a estar en el videojuego como tal. Después de hacer de 3 dimensiones, tienes que hacer las texturas, que es pintar cómo luce, hacer los materiales, que es cómo influye la luz en el material. Entonces, si el material es muy liso, pues rebota la luz y se ve brillante, si es opaco como una tela, se ve de otra forma. Luego tienes que ponerle huesos. Esos son artistas. Sí. Ahí no hay programadores, eso es alguien dibujando. Sí, puro artista. Dibujando en un computador. En un computador, sí. La parte inicial del dibujo puede ser en papel, Sí. pero regularmente lo hacen en un computador. Luego alguien le pone huesos, que es como, son unas reglas pues visuales donde decís que la mano no puede mover más para abajo de acá porque se quebraría. Entonces tenés este rango de movimiento, etc. Hay que ponerle todo ese detalle. Sí. O Y sea, luego otra persona lo mueve, que es el animador. Y por la otra ruta hay una persona que programa que cuando presiones un botón salga una bala y vaya hasta cierto punto, que si toca al otro le baje la energía. Hay como un rollo de programación. Por lo que mencionabas ahorita, que quien decía que cuando termina un nivel y pasa a otro, eso es un rol que regularmente es una persona que es un game designer, es un diseñador de juegos. Okay. Pero nosotros hasta hace poquito nunca hemos hecho un juego completo. O sea, nosotros nos decían, vení, necesito que texturices esto. Y nos mandan muchos personajes y nosotros hacemos las texturas de los personajes, que son como O sea, la piel. estabas haciendo la parte artística. Y a veces programación también, pero eran fragmentos de un proyecto más grande. ¿Qué persona hace esa parte artística? ¿Cómo se llama esa especialidad? Mira, hay un texturizador, animador, rigger, que es el que pone los huesos. Hay un modelador 3D o escultor 3D. La Y diferencia. todo eso son oficios que uno aprende ¿cómo? Fueron, a ver, un porcentaje importante de los que están ahora en polígonos fueron empíricos. Pues, y los que están en el grupo de seniority más alto, los seniors y los directores, todos son empíricos. Empíricos. Pero ya hay algunas rutas formativas en Colombia, en universidades que enseñan. En universidades. Sí. Eso es de universidad. Ya sí. Debería ser de universidad. Sí, ojalá. Mira, yo te cuento. No, lo pregunto es por lo siguiente, porque no sé si es un trabajo muy repetitivo. Entonces, hay cosas que son oficios. Entonces, pues no sé, poner los huesos, por decir algo, decir que esto se mueve hasta este punto y no hay que, pues no sé qué tan repetitivo sea el tema. Sí, mira. ¿Es como por una tecnología o es por una universidad? Yo te cuento, en algún punto de esa ruta, pues, trabajando haciendo personajes, más que todo animación, algo de videojuegos, nos llega una oportunidad de hacer una película de una franquicia bacana, pues una franquicia conocida a nivel mundial. Y funciona igual. O sea, Sí. hacer un juego de bala es lo mismo que hacer No tiene tantos programadores. Una película es más que todo animar y ya. animar. Vos necesitas programadores para simular cosas, simular agua, o cómo se quiebra un vidrio, cuando se chocan dos cosas, para dónde vuela, pues simulás y necesitas algo de programación ahí. Pero entonces nos llega una oportunidad para hacer una película. Shrek es un ejemplo de una película de esas. Sí, una película animada. Me quedé pensando como 30 segundos cuáles eran las películas animadas. El director. ¿Vos tenés hijos chiquitos? Sí, Yo también, pero soy malísimo para Pero verme cualquiera de las cosas. el director de Shrek estaba involucrado en ese proyecto en el que nos llegó. ok. Desde la parte financiera, técnica, todo era un sueño. O sea,
el sueño de todos. Cuando hablamos las personas que necesitamos para hacer el proyecto, teníamos un 5% de la cantidad necesaria en personal. Entonces fue, pucha, ¿cómo así? ¿Qué hacemos? Estamos hablando de una película de ¿cuánto tiempo? Eran 3 años y medio. Pero no, perdón, le hago la pregunta nuevamente. Estamos hablando de una película que va a salir a cines o algo así primero. En 3 años y medio salía al cine. En 3 años y medio. Y puede ser una película de ¿cuántos minutos? 90 minutos. Eran como 90 minutos. O sea, es una película tradicional, normal, de las que no va a ver. Pero así. era bajo presupuesto. O sea, en Colombia nunca han hecho una película de un presupuesto alto, pues, para animación. Nunca y eso es una peli, cuando hablas de bajo presupuesto, esa era de $7 millones. No, pues obviamente para nosotros era inmenso. Todavía no hemos hecho una película de ese presupuesto. Pero si vos comparas eso con cualquier otra película. Pues eso vale un edificio. Sí, con una película es bajito en comparación al resto. Sí, porque las otras son de 500 millones de dólares y cosas así. No tan alto, pero un videojuego sí puede llevarse tanto eso. Pero si son un videojuego puede llegar allá. Sí, un videojuego vale mucho más que una película hacerlo. Pues que la mayor, o sea, en proporción vale más. O sea, ¿cuál es el juego más costoso de la historia que vos, pues que tengas dato? Hermano, ahorita te doy el dato exacto, pero hay 2 juegos RPGs que inclusive uno creo que no va a salir. Se han comido más de 300, 400 millones de dólares en total. Un juego como el de FIFA que uno juega, ¿eso es un juego sencillo o eso es un juego súper...? No, a ver, FIFA, si usted va a empezar de cero es complejo, pero ya lo que hace... Bueno, ellos ya han avanzado muchísimo. Ya no se llama FIFA, pues, pero lo que era FIFA antes con Electronic Arts, ellos tienen un equipo grande haciendo un motor que usa el juego y ya el juego tienen... Ya cambian las caras. Sí, no es tan sencillo pues como cambia la cara y ahí láncelo, aunque parece así, pero el trabajo que hacen es el 20-30% del trabajo, entonces ya es una franquicia ya que vos lanzas y relanzas. ¿Eso es más elaborado o menos elaborado que un Call of Duty o cualquiera? Mucho menos. No, mucho menos. Infinitamente menos. O sea, uno de bala es... No, Call of Duty es una cosa monstruosa, pues. ¿Ah, sí? Súper grande. Entonces, cuando nos damos cuenta que la cantidad de personas no era suficiente para eso, dijimos, venga, enseñemos. Yo fui profesor muchos años, 8 años más o menos. ¿Profesor dónde? En la Medellín, en UPB. O sea, en las universidades normales. Y en Bogotá también fui profesor, en Estados Unidos también fui profesor. Montemos un programa de educación e enseñamos lo que necesitan en cada área del pipeline. A los que tienen que hacer 3D, los que tienen que hacer rigging, los que tienen que animar. Yo de esto sé muy poco. Uno entra a la Universidad Medellín, por poner un ejemplo, ¿cómo se llama la carrera? No, yo no enseñé nada de videojuegos allá. Yo enseñaba ingeniería, diseño, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, programación. ¿En carreras como cuáles? Era más que todo era extensión, había mucho diplomado, algunas cosas de especialización. Ya. Me tocó un par de veces de pregrado pues en una de ellas, pero era más que todo cosas muy especializadas pues con entidades que hacían alianzas con universidades de otra parte y traían docentes para enseñar un área más grande y requerían módulos que podrían utilizar docentes de acá, entonces yo casi siempre entraba en esos. A mí me buscó un pelado acá que vino con un inversionista americano a hablarme. Pues primero me buscaron porque pues soy de las personas que más habla de Medellín a nivel mundial, soy yo, y el tema de real estate ha tomado mucha fuerza, y ellos me buscaron porque querían crear un fondo de programación en Medellín, que porque veían esta ciudad como el Silicon Valley de América Latina y tenía una onda que los atraía desde lo cultural y demás. Ese fondo finalmente no salió, pero me decía algo que me parecía muy interesante, y es: los 450 millones de dólares son el 10% para infraestructura física, edificios y sitios donde estar y demás, y el resto era para becar estudiantes, que me los describieron de manera rápida de la siguiente manera: con habilidades matemáticas importantes para programar, y casi que les daban un curso de 6 meses, o así era como lo planteaban: en 6 meses cojo un pelado de la comuna con pues bachiller, 6 meses lo preparo, le pago por estudiar, y en 6 meses sale listo para programar en tareas específicas. Te pregunto eso es porque ahora te preguntaba, ¿se necesita universitarios o se necesita personas tecnólogas? ¿Qué nivel académico necesita uno? ¿Podría uno volver esto o replicar el tema de enseñar nuevamente a hacer los huesos o hacer una animación gráfica? Lo que pasa es que fui muy malo respondiéndote, pero todavía te estoy respondiendo. O sea, yo creo que al final de esta historia estoy contando, yo creo que te queda la respuesta y después puedo pues tratar de resumirla. Dale. Teníamos que encontrar una forma de transferir el conocimiento para poder hacer esa película. Entonces, ya vamos a enseñarle a 300 personas cómo hacer
animación. 300. Eran 303 años que tenían que trabajar. Y el presupuesto de la película contemplaba ¿Vos 6 en meses. ese momento tenías cuántos? No, eso fue hace poquito, eso fue hace 3 años y medio. ¿Tenías cuánta gente? Éramos como 40 más o menos. 40 y tenías que saltar a 300. Pues a 350 porque los 40 ya estaban ocupados en otras cosas. Pues yo no podía como decirle a todos mis clientes, venga, chao, que voy a hacer una película. Estamos 300 más en el proyecto. Entonces, creamos la ruta formativa, dijimos, vamos a enseñarle a la gente, hablamos con un par de entidades públicas para que nos prestaran salones, nosotros poníamos computadores, licencias, todo, porque el presupuesto de la película contemplaba enseñar a los que le iban a hacer, al menos la parte que es gruesa, que te enseñan a vos algo un mes y vas a repetir eso 3 años, ¿cierto? Pero comienza O sea, le dabas el computador al tipo. No, llevamos computadora a una universidad o a un espacio que nos prestaran y el pelado iba allá a estudiar 6 meses y luego los 6 meses los computadores iban para la oficina nuestra y allá iban a estar los computadores trabajando. ¿Y les pagabas por estudiar? Sí, había pago había una... ¿Cuánto le pagabas a un pelado por estudiar? El presupuesto dentro de la película eran como 800.000 pesos mensuales mientras estudiaba, pero ya cuando estudiaron la película eran como 2 millones y algo para los que hicieron ese estudio y eso subía como hasta... Habían precios ridículos, había uno de 10, creo que era 13.000 o 14.000 el mes, pero ya eran como directivos que no iban a ser de nosotros, eso nos los mandaban ellos precisamente porque aquí no hay quien tenga ese, o ese no había perfil. que tuviera esa ¿Y estos no eran experiencia. pelados de que describirme No. un pelado de esos? Que le guste el tema. Con No algún tipo tenían de- un estudio previo, ni siquiera bachiller. No, nada. O sea, si a usted le gusta dibujar, venga. ¿Y cómo los captaste? ¿Cómo los...? Lo que pasa es que la historia se pone como medio trágica y es que comienza pandemia. Entonces yo no podía enseñar físicamente a alguien en un salón, entonces ahí se nos cayó pues como el entable y tocó decir no a esa producción. Esa película no pasó. Pasó, pero no con nosotros. O sea, ya la lanzaron pues ya con otra persona, con otra entidad. Pero entonces nació Academy by Polígonos, que es una plataforma para aprender lo que vos necesitas para trabajar. O sea, nosotros nos distanciamos del conocimiento que normalmente se da en la academia y es que yo te enseño un montón de temas De alrededor de teoría algo que no es aplicable. y pues sí, aprendes y tenés un montón de conocimiento y de habilidades que te sirven obviamente en el campo laboral. Pues si yo necesito que alguien que anime las plantas cómo se mueven, yo le enseño a usted eso en un día y usted luego se va a encargar 3 años de mover plantas y con eso recibe un pago. Entonces creamos Academy. Y detrás de Academy ya sí hay una estructura en la que nosotros ponemos por encima del tiempo, es el tipo de conocimiento que se transfiere. Nosotros, el conocimiento que está en Academy, tanto en la ruta de arte digital como en la ruta de desarrollo de videojuegos, es conocimiento que extraemos de nuestros propios artistas y programadores que trabajan en el día a día haciendo videojuegos y haciendo arte digital. A diferencia de las universidades Es un oficio. que con muchas ganas quieren enseñar, pero la verdad lo que enseñan, el pelado llega graduado ya, porque hemos tenido pelados que ya son graduados, y se lo siente y sí, es un pelado que sabe mucho, pero no sabe nada de lo que nosotros necesitamos. Que enseñarle de nuevo y aprende rápido pues, pero... Hay un proyecto, estoy tratando de acordarme. Escuela de Oficios creo que se llama o algo así. En algún momento acá hay una empresa de construcción que se llama Óptima, nos habló de eso y creo que estaban apoyados por el SENA y no sé, por varias, no sé si te sirva, voy a averiguarte de eso porque de pronto en algún momento te sirven y es estucar. Eso es una actividad repetitiva y hay una forma de hacerla y los berracos tipos por ejemplo, creo que lo habían estudiado mucho para armar estructuras en edificaciones y esas estructuras tienen acero y ese acero hay que amarrarlo de una forma específica y la productividad se vuelve vital en un tema de esos. Y te estoy hablando de una cosa pues, que no se hace en un computador, sino que es más física, pero es repetitiva y donde la productividad es altísima, es necesaria que sea altísima y que el control de seguridad y demás. Y se inventaron la escuela de oficios, o no sé cómo se llama, y hasta crearon unos sitios físicos donde te daban entrenamiento particular para actividades particulares. Entonces, si vos sos el que está metiendo el acero y amarrando con un cable y no sé qué, te hacían unos entrenamientos específicos para eso y es un programa como súper exitoso. Voy a ver si encuentro la información, a ver si nos pueden hacer una presentación de eso, porque eso mismo es lo que estás haciendo en Academy, me parece. Sí, nosotros
Nosotros queremos simplemente transferir el conocimiento necesario para que usted haga parte de un equipo de trabajo en poco tiempo. Entonces, ¿Cuánto se demora la capacitación? mira, vos puede ser útil para una producción ya establecida más o menos a los 6 meses. 6 meses. Sí, para una producción ya establecida, o sea, en la que ya hay una película firmada y yo digo, a esta persona le va a enseñar solamente a hacer rigging y ya, no me interesa que aprenda nada más. O Y la película le paga la educación. Pues la empresa que esté haciendo la película paga La educación. la educación. O sea, está dentro del presupuesto del... Eso es como cualquier negociación. Vas a vender un edificio, tengo una finca, un terreno, 7 carros y una empresa. O sea, hoy en el mundo todavía no hay tanta gente dedicada a eso. No, sí, bastante, pero hace falta. O sea, Hace falta. hay todavía mercado para que las personas trabajen ahí. Y otra pregunta. Y vuelvo al ejemplo de la película. Me dijiste, teníamos 7 millones y íbamos a pagar la educación de esta persona, teníamos 40. Esos 7 eran El presupuesto total. total, sí. A nosotros ahí nos correspondían casi 5. Listo, pero no, voy a lo siguiente. Tenías 40 personas, tenías que subir a 30, 300. Finalmente no lograste conseguir la gente, entonces se fueron a trabajar con otro. ¿Por qué no replicaste lo que hacías en la primera empresa? ¿Cómo se llamaba? En Datolabs. En Datolabs, de llamar al de Pakistán, al iraní, al Porque cuando haces una producción de este tipo, vos tenés que ser muy hermético con la información, porque nadie quiere que exista una sola imagen de la película que va a salir. O sea, cuando se filtra algo, eso es casi siempre lo filtran ellos mismos queriendo que se filtre. Pero si vos sos una empresa que está haciendo algo para alguien, Batman por ejemplo, y a vos se te filtra una imagen de Batman, un fragmento, un arte, te demandan, es enorme la demanda, enorme. Entonces vos no puedes tener a alguien en la casa trabajando, haciendo algo para tu película, porque el hermanito llega, ay, qué bonito, pum, lo posteó y hasta llegó tu empresa. Pues literal, tu empresa, tu vida probablemente, porque la deuda que está... ¿Y cómo controlas eso hoy? ¿Tener la gente...? Pues la verdad hay una parte de confianza altísima, pues, porque... Pues porque el mismo tipo que tenés 300, Sí, entonces sí. no sabes si tenés un loco. El tipo de productos en los que hemos trabajado no requieren ese nivel de ese confidencialidad. sí. Pero hay uno que probablemente comencemos el mes siguiente, que ese equipo va a estar en un lugar con las ventanas negras, sin celular, sin acceso a internet. Y básicamente usted entra, pone aquí en un Están pagando pues una cárcel, weón. más o menos. Pues muy normal. O sea, No jodas. sí, en el ¿Y medio, por qué las normal. ventanas negras, perdón? Para que no tomen una foto de afuera a las pantallas. Pues si lo pones en un 10º piso tampoco te van a tomar la foto, Sí. huevón, porque no hay Depende, cómo pues, llegar. obviamente, del lugar. Si estás en un... Pues sí, porque hay sí, que encerrar la gente. pero no puedes permitir que salga una imagen y eso es normal, pues aquí hay varias empresas que cada uno tomará sus medidas. Lo que vos no querés es que salga ninguna foto de afuera de una de esas pantallas, que se filtre información de la película, de una imagen, un arte, una animación, un fragmento, el storyboard, el guión, lo que sea, que nada se vaya a filtrar. Y vos tomas medidas para mitigar. Obviamente cualquier persona pues maliciosa lo hace, pues trae una camarita acá y graba. Sí. Pues uno no revisa a cada persona, ¿cierto? ¿Cuánta gente ha educado acá de mí? 2000 y punto han pasado por acá. 2000. Medellín principalmente. Casi todo es Medellín, sí. ¿Y toda esa gente está trabajando hoy en software? No, porque no han terminado la ruta. O sea, la primera cohorte que va a terminar la ruta son un poquito más de 100 que están a punto de terminar, pues. Eso es digital. Es digital. En ese momento es digital. O sea que uno va al ritmo de uno. O no necesariamente. no. Es digital, pero hay docentes en vivo, hay clases en vivo, hay unas pregrabadas. El sistema de calificaciones es robusto, pero no es como que vi la clase y pasé, no. Hay feedback de artistas nuestros, hay equipo conectado de 8 de la mañana a 6 de la tarde en una plataforma que se llama Discord, disponible para que el estudiante que no entienda algo se conecte con alguien y lo guíe. Hay quizzes, hay entregables, hay actividades, hay lives. ¿Y eso lo estás financiando vos? Sí. O sea, no le estás cobrando a nadie. No, nosotros en ese momento lo que hacemos es o sea, la creación de contenido la financiamos nosotros, pero trabajamos con fundaciones o con entidades pues, que su propósito sea educar población por algún motivo y hacemos alianzas con ellos. Dependiendo de la entidad hay unos requisitos. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Confama
Confama tiene un marco pues, en el que ayuda a personas a educarse para el empleo, se llama Alianza para el Empleo. Y hay unos procesos pues, de divulgación de esa información, hay que hacer una campaña, tratar de buscar personas, luego hagan todo como el screening de cada persona y ver si puede obtener una beca, y ya ahí comienza con nosotros. Pero también tenemos fundación y también cada vez que nos aportan 3 becas, nosotros aportamos una beca al grupo. Y a veces van pelados que dicen, ¿sabe que yo no tengo nada, yo no tengo cómo pagar esto? Antes tampoco había forma de pagarlo porque era solamente a través de B2B, pues no era B2C el producto. Pero a mí me gusta mucho, ¿cómo para estudiar? Entonces metíamos gente también así, como el pelado muy apasionado también entraba. Pero ¿Y hay alguien que paga? ya empezamos a partir de mayo, es el lanzamiento de Academy privado. O sea, ya vos te matriculás y tenés una ¿Y ruta. cuánto vale esto? Toda la ruta vale 18 millones de pesos. Es año y medio más o menos. Es caro. Pues, Sí, es costoso. O sea, no. Pero si vos comparás. Pues es que tenés 2.000 personas. No, pero esas 2.000 fueron becadas. No, de acuerdo. El pero público el nuestro volumen para es inmenso. El público nuestro para B2C, de ese público que teníamos antes, yo creo que el 1 o el 2% estará en capacidad de pagar algo así. Son dos públicos diferentes. O sea, Polígonos como tal seguirá trabajando en alianzas con compañías o fundaciones que les interese que el conocimiento permee todas las escalas pues, socioeconómicas de Medellín, Antioquia y Colombia, inclusive Latinoamérica. Pero hay un público que espera estudiar eso y que quiere lo mejor de lo mejor en la educación artística 3D y de videojuegos. Ese es el público de esa ruta que tenemos que llamamos B2C. ¿Hace cuánto arrancó el proyecto Academy? 3 años. Y apenas va a salir el primer grupo. Sí. Y hay que grabarla súper rápido, el contenido que evoluciona al ritmo de la tecnología. Entonces no podemos estar vinculados con Secretaría de Educación o cosas así, porque de acá que nos den el permiso para cambiar pensum, ya el software está en la nueva versión o es otro. Pero es que eso perdió relevancia, o sea, ¿a quién le importa? Pues Hay cosas que serían útiles estar, digamos que dentro de ese marco regulado, pero la verdad, ¿qué sería interesante el marco regulado? vos puedes hacer alianzas con algunas empresas que tienen recursos únicamente para entidades que son reguladas, software gratis de empresas extranjeras solamente dan licencias educativas a las empresas que son, o sea, la forma en que ellos se revisan si vos de verdad sos una entidad que educa, es que esté regulada. Y si está regulada. Entonces hay cosas bacanas, pero la verdad, si vos enseñás mejor que el resto, vos sos el relevante. No si entregas un cartón o etc. Entonces, Academy tuvo una ruta, al encontrar que tanta gente quería estudiar esto y que las rutas de las universidades actualmente en Medellín ofrecen rutas que no son tan buenas para el empleador, puede que usted aprenda mucho, pero la verdad no es lo que busca la industria, dijimos vamos a sacar nuestra ruta y ya pronto sale. Y detrás de eso hay un proyecto que ya es como más premium y vamos a tener una sede física, ojalá este año, finales de este año, en la que no es solamente si querés estudiar ahí, ya es un grupo selecto en el que el porcentaje más alto del grupo de Academy que tengan, digamos, que habilidades no decir extraordinarias, pero sí que destaquen del resto. ¿Hay un retorno? Que destaquen. En la versión en línea será la misma tarea que tiene el pelado en la versión presencial. Pero si en la presencial vos no sos excelente o por encima de eso, tenés que volverlo a hacer. O sea, hay un nivel de exigencia mayor y ahí queremos competir con las mejores academias del planeta. O sea, hay academias muy tesas en todo el mundo y para un estudiante vale 20, 30 veces lo que nosotros cobramos actualmente. Y el grupo es muy selecto para entrar.
Hoy, vuelvo como a la historia. ¿Tenías qué? Datolabs. Datolabs, esa es la dueña o una de las De socias Polígonos. de Polígonos. ¿Y qué empresa es más grande? No, Polígonos. No, Ah, Legos. sí, la otra, pero la otra siguió o no siguió. Sí, es que, o sea, es la dueña pues, de Polígonos. O sea, Es la dueña, pero sigue con su actividad de programación o no, Polígonos. nosotros ya no. O sea, O sea, ya es la holding, pues sí, simplemente. hay un par de O clientes. sea, vos te que- saltaste 100% a Sí. Polígonos. Sí, el sueño era hacer videojuegos. Entonces nos movimos para allá. Hay un par de clientes que le damos soporte todavía, pero la verdad ya no hay ningún tipo de esfuerzo detrás de. ¿Esas 2000 personas que preparas en Polígonos, las vas a emplear en Polígonos? ¿O no necesariamente? Del grupo que se está graduando ahora y que se gradúa los siguientes, digamos que 6 meses, ya hay de manera contractual, debemos de vincular el 60%. ¿Al qué? 60% 60. de los que terminen, pues, ¿cierto? ¿Cuánta gente tenés hoy en Polígonos? 70 y algo en este momento. El pico fueron 100 y estamos en búsqueda de personal. O sea, digamos que lo que necesitamos actualmente para cubrir los proyectos que hay firmados, tenemos un déficit por ahí del 30-40% en este momento. O sea, es imposible terminar los proyectos firmados actualmente O sea, vos en un año te ves en 200 personas. fácilmente. Y en 5. No sé, yo creo que 300, 400 es un tamaño ya. No sé qué podría hacerse con más. O sea, tendrías que tener ya como dos empresas separadas. Esta es la película 1 y ese es el videojuego 1. Pero ¿por qué no? O sea, ¿sentís que no es replicable o qué? Sí, lo que pasa es que, mira, a ver, cuando vos estás en la industria de entretenimiento, hay muchas formas de hacer dinero. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de crear industria, o sea, nuestro propósito es crear industria de entretenimiento en Colombia. Que cuando alguien diga quiero hacer una película, quiero hacer un videojuego, diga, ah, hermano, en Colombia puedes hacer. Eso es nuestro propósito. Actualmente nosotros estamos formando la base de conocimiento a través de Academy y buscando trabajos que sean la base también como de la pirámide de creación de contenido. Son películas de bajo presupuesto, animaciones, videojuegos pequeños. ¿Qué queremos nosotros? Que las universidades sean las que eduquen esta parte de abajo. Y estamos hablando con todas las universidades. Es más, nos buscaron a nosotros para transferir conocimiento. Y nosotros lo regalamos. O sea, yo prefiero no enseñarle a 1000, sino que usted eduque a 1000. Y de esos, los 20 que quieran especializarse haciendo videojuegos, pero ya comenzando desde acá hasta este nivel, subir la vara, lo educamos en Academy. Eso genera industria. Pero actualmente nosotros lo que estamos haciendo es producir contenido para un tercero que nos paga como servicio. Y la propiedad intelectual es en verdad donde está el dinero. Porque vos un juego lo cobras y lo cobras bien, te puede costar entre $1 millón y $2 millones un juego de los que nosotros hacemos actualmente. Y una película te puede costar entre... ¿Se puede saber algún nombre de uno de los juegos? ¿O es confidencial? Legends of the Metaverse es uno que estamos haciendo, no es nuestro, somos los que estamos haciendo el juego. Ese es como el más... ¿Legends of qué? The Metaverse. The Metaverse. Es un juego de combate pues, para PC, para computador. ¿Y ya está en el producción. mercado? No, estamos a un año y algo de terminarlo. Ok. Está en producción. Pero ya hay, pues si lo buscan van a encontrar ya imágenes, hay animación. ¿Y el que es tuyo, cómo se llama? Mira, hay una IP que no puedo revelar pues todavía, la está escribiendo. ¿Hay un los qué, socios. perdón? Una IP, una propiedad intelectual. O sea, es una, Ah, ok. no es una película ni un juego, es un contenido, una historia grande y extraes información de ahí, pues fragmentos y con esta es un videojuego, con esta un cómic, con esta un muñequito, con esta una película. Uno de los socios, César Correa, la está escribiendo y esa será una producción nuestra. 100% colombiana. Sí, 100% colombiana. Pues ese Legends of the Metaverse también es 100% colombiano, pero el dueño es inglés. Sí. Entonces si ese juego la revienta, pues no pasa nada. El dinero es para él. A vos te Entonces, pagaron por un servicio, sí. si eso vende más. Exacto, entonces para nada. si vos querés transformar en realidad la industria, vos tenés que crear contenido propio. Ahí Y está. eso culturalmente en Colombia es súper difícil porque Acá somos maquiladores más, no creadores. y cuando hay reuniones grandes con gente que tiene capacidad de cambiar por lo menos pensamientos o de mover influencias para que inversiones se hagan dentro de cualquier industria, siempre la visión es aprovechemos para maquilar porque somos mano de obra barata. Para mí es un error.
Y es la versión del menor riesgo, porque hoy como maquilador vos saliste y vendiste, Sí. te pagaron y ahí está tu nómina. Y listo. Entonces, En cambio en el otro lado tiene que ser exitoso el juego, sí. la tiene verdad que sí. vender, si no vendió, perdió esa inversión. Exacto. Y son inversiones grandes, pues, son inversiones de 8.000, 10.000 millones de pesos. Pero alguien tiene que hacerla, entonces nosotros estamos dispuestos a hacerla. ¿Cuánto pensás invertir en ese proyecto que hoy no podemos saber? Mira, la IP que inicialmente va a ser un piloto para streaming, yo creería que el costo total serían entre 15.000 y 21 millones de Y pesos. salís a buscar inversionistas. Yo creo que va a ser bootstrapeado todo el proyecto. ¿Va a ser qué, perdón? Pues hecho con recursos propios. O sea, No, trabajamos, es una apuesta salvaje. sí, trabajamos para terceros y eso lo invertimos. Hemos pensado en buscar inversión también, en recibir inversión de personas que estén en la industria de videojuegos, pues que puedan aportar algo más que dinero. Que tengan conocimiento, sí. Sí, porque hay unos cargos específicos tanto en la parte de VFX como efectos visuales para cine y para televisión y de videojuegos, que el conocimiento es muy escaso. O sea, nosotros entraríamos casi que a adivinar los que más sabemos de la empresa. Vamos a hacer esto, yo creo, se hace así o así, hágalo así, no era así, parce, hágalo de otra forma. Entonces, si tenés a alguien con más experiencia de industria, te libera de esa carga. Es súper costoso, pero tenés que traer. Si hiciéramos un ranking en el mundo, en la industria de videojuegos, ¿quién es el top 1? ¿Qué país? ¿Estados Unidos? Por cantidad, Estados Unidos. Por conocimiento crudo de videojuegos, probablemente Japón. Japón. ¿Y Colombia está por allá dónde? No sé, muy atrás. Pero muy abajo, el 100, pues, algo así. Algo así, sí. Pues no es relevante. ¿Y tu empresa en Colombia? Hermano, nos pasó algo, nos llamó una empresa, pues precisamente los que hacen Call of Duty, hace un mes más o menos. Entonces fue muy chistoso porque la persona encargada del área comercial nos llamó y dijo, ve, me contactó una empresa, creo que llaman Activision y todo. ¿Cómo? ¿Quién la llamó? Y no es precisamente, pero el sueño nuestro siempre ha sido hacer un videojuego. Activision, ¿qué hace hoy? Call of Duty, por ejemplo. Call of Duty, ok. O Diablo, pues hacen, O sea, las grandes, sí, sí, no, es como la sexta, la séptima más grande del planeta. Entonces nos llamó de que pronto tenés idea de cuánto facturan. Microsoft la compró en $70 billones. 70 billones. Sí. Wow. Esas son otras cifras. Sí, eso es. Pues yo no sé si hay una empresa aquí en Colombia que valga todo eso. Yo creo que vale más que Bancolombia, más que. Es demasiado grande. El PIB de Colombia. Lo vimos en la reunión que Vamos a estábamos. revisar aquí el dato para no darle a la audiencia un dato equivocado. El PIB de Colombia está llegando a cerca de 1.000 millones de pesos. ¿Qué dije? ¿Qué te dije? 1.000 billones de pesos. 1.000 billones de pesos. 60.000 millones de euros, sí, 70 billones. Sí, 68.700 millones de dólares. Una locura. Eso sí es plata. Y ya la compraron, pues ya aceptaron, porque por leyes de monopolio estaba parado el proceso. Entonces nos contactó Activision y la persona que nos contacta nos dice, en el estudio que hicimos, queremos migrar toda la creación de contenido para nuestros juegos, incluyendo Call of Duty, de Rusia, Ucrania y China. Por guerra. Por tema geopolítico. Sí, por geopolítica y ese montón de restricciones que tiene ya Estados Unidos con traer contenido y desarrollo de China. Entonces estamos migrando a México y Colombia. México ya estábamos en México, ya tenemos presencia en México, y de Colombia ustedes fueron los primeros que... México está mucho más adelante que Colombia. Sí, mucho. Como en Pues, todo. no es inalcanzable, Pero como en todo van más adelante. Sí. Pasa que al estar cerca de Estados Unidos, pues para ellos es un mercado mucho más... ¿Cómo te ganan los negocios? O sea, Hermano, mira, primero... Activision te llamó porque hizo una investigación. Pero estás pedaleando por el mundo. Adrián, haceme un favor, decirles que si nos bajan carta. Sí. Mira, yo he sido comercial y yo creo que el voz a voz ayuda mucho. Hemos tenido presencia en plataformas que postean necesidades que hay para la industria. Entonces se busca empresa que desarrolle en Unreal Engine y nos presentamos y
y como hay conocimiento pues detrás y... Lo digo es porque te veo como un pionero en el país. No sé si lo que estoy diciendo es correcto o no. No, o sea, hay empresas que hacen lo que nosotros hacemos. Lo ¿Y pasa que es están facturando lo mismo que estás facturando o que no, no? hay empresas más grandes que trabajan para terceros en un sector específico. O sea, lo que pasa es que nosotros trabajamos en VFX, que es como efectos visuales para lo que llaman efectos especiales, pues, no son efectos especiales, está mal dicho, pero lo que ves es que ocurre en una pantalla a través de una generación de imágenes por computadora. Videojuegos y educación. Entonces normalmente hay gente que trabaja en educación y pues facturan obviamente más que nosotros. Hay unos que trabajan en cine y también facturan más que nosotros. Y hay unos que se trabajan en videojuegos, al menos una parte de la empresa, que también puede facturar más que nosotros. Pero ninguno hace contenido propio. O sea, todos son... Es que lo que más me ha gustado de toda la conversación es cuando me dijiste, éramos maquiladores y ahora vamos a hacer una apuesta robusta en contenido propio. O sea, ahí sí veo valor, veo muchísimo y vos ahí valor. cambias, sí puedes cambiar el país. Que un solo producto que sea exitoso, La sacas del estadio. no, o sea, generas 15, 20, 30 veces más de lo que te pagaron por hacer el producto, que ya es muy bueno. O sea, si no es exitoso, ya es bueno. O sea, si le pegas a un juego, pues vende $1 billón. Pues No, un billón, hay muy poquitos juegos que llegaron a eso. a $1 billón, pero de pesos es otro mundo. Pero sí podemos facturar en ganancias 8, 10, 15, 20, 30, 50 millones de dólares. Eso sí es posible. O sea, llegar a $1 billón, obviamente todo es posible, pero yo lo veo muy lejano. O sea, son juegos ya Muy robusto. Mario Bros, Pokémon, Grand Theft Auto, pues algunos juegos que ya son mucho más, que tienen una historia muy grande, un equipo y capital para marketing super alto. Pero un juego medianamente exitoso te puede generar 15, 20 millones de dólares. Pues la franquicia como tal. Que eso sí cambia, porque es que vos con 20 millones de dólares en Colombia, Es una locura. pues y más que los socios son súper desprendidos de esa parte como del dinero. Entonces nos entra esa cantidad y hacemos 3 juegos, 4. Sí, llega un momento en que lo motiva no es el dinero. Nosotros nunca nos ha motivado, pues inclusive uno de los socios, y sabe que No, cuando tenés necesidades es importante. sí, cuando las Yo me cubrís, imagino, exacto, yo me imagino que vos ya no tenés problema en cubrir tus necesidades. no creas, hay cosas súper complejas. No. Hay lado malo, pues lado complejo también retador. Pero eso sí es muy bacano con los socios. Pues mira que inclusive uno, el que está escribiendo, dice, yo vendo mi parte, no me tiene que dar nada con tal de hacer mi película o mi serie. O sea, los socios no estamos detrás del éxito financiero, sino de verdad de crear o industria o de hacer una película exitosa. No, y eso se nota cuando me decís, esto es un proyecto que probablemente son 14.000, 15.000 millones, es una locura. Pues sí, hubo apuestas que se resolvieron hace 2 meses en las que invertimos mucho dinero. O sea, el capital completo de los socios de toda la vida invertido en ese proyecto. ¿Y se puede saber qué apuesta fue? No. Yo no. O sea, hubo una apuesta para un proyecto que salió, menos mal salió, en el que dijimos, tenemos que estar preparados para este proyecto, vamos a hacer esto, y llevamos 1 año y medio trabajando en ese proyecto, un grupo grande de personas, y pues la velocidad del proyecto no fue la que pues para resolver y perfeccionar pues, el contrato y eso, pues ya se resolvió. O sea, estamos a flote. Ya te ganaste el contrato. No, ya no lo habíamos ganado, al parecer no estaba, los términos no estaban ajustados, entonces había que esperar un proceso de negociación que tomó más de lo esperado y el flujo de caja nuestro pues no era tan grande como para mantener un equipo 1 año y medio pagándole sin que... ¿Y el equipo por qué tenía que estar 1 año y medio? Porque si no si habías arrancado, todavía no habías firmado. Era, mira, el contenido que nosotros tenemos tarda en generarse. Vos no puedes decir hoy voy a grabar mañana una clase de tal cosa, porque tenés que traer la persona, hacer un guión, grabar. Nuestra producción es súper bacana. Ahorita te muestro pues como nuestros contenidos. Tenemos estudios de cine, cámaras de cine, hay una parte de postproducción, preproducción es súper grande para nosotros. Entonces tenemos que tener el contenido actualizado necesario para este proyecto. Tenía que estar listo porque el día que arrancamos, al otro día el pelado se conecta y tiene que empezar a aprender. Entonces fue una apuesta grande pues por ese lado y en el momento ya que donde
era como el punto de quiebre, menos mal se dio la luz verde. ¿Qué vas a hacer, hermano? Luz verde al proyecto. Eso sí fue un impacto muy bacano porque es una empresa, o sea, puede que existan empresas con las que estamos trabajando que vayan a ser más exitosas, pues muy improbable, pero esta ya está posicionada y es un pero monstruo. Activision sí es una empresa que tiene títulos que vos jugaste desde pequeño. Entonces al escuchar en la persona de Activision decir, de toda la investigación que hicimos, ustedes pues sacaron la calificación más alta de Colombia y queremos que trabajen con nosotros, necesitamos ya un portafolio serio, eso sí fue un espaldazo brutal para el... Dijiste una cosa que me motivó demasiado y es una de las grandes oportunidades que vemos en Colombia, que nos la dijo Alejandro Salazar en lo de Antioquia Emergente, y es Estados Unidos, que es nuestro vecino rico, o el más cercano y el más rico del mundo, geopolíticamente tiene que salir de China, del sudeste asiático, de Rusia. Esa es una oportunidad gigantesca. Pues que eso fue literalmente lo que dijo esta persona de Activision. Está en Chicago y nos decía, mi objetivo en la empresa es migrar los servicios de Ucrania, Rusia y China a Colombia y México. Pues no fue como que eso fue lo que estaba implícito. Pues yo no él sé, lo dijo así de frente. Yo no sé cuánto vaya a demorarse ese conflicto, pero esas relaciones están rotas y por un tiempo largo. O sea, nosotros deberíamos detonar eso debería ser una oportunidad gigantesca. Así se arregle hoy, la inestabilidad para el futuro de esa zona obliga a que una empresa tenga ese tipo de proveedores en un lugar más estable. Pero por más inestable que esté Colombia, ha sido estable. Y la otro aprendizaje jodido tiene que ver con México. Y México se va a volver una potencia, yo creo. sí. México es muy grande, pero algo nos tiene que caer acá, pues. No, yo creo que es suficiente. Pues algo nos va a tocar acá. O sea, si vos sos juicioso haciendo la tarea, es inevitable que tengas el mercado que vos querás. Y parte de la tarea es entender cuál es tu mercado, ¿cierto? Entonces yo quiero el 50% de videojuegos del planeta, pues eso no te va a tocar. Pero aquí podemos tener una industria bacana, sana, bonita, de unas 10, 15 empresas de tamaño mediano y unas 400, 500 de tamaño pequeño que trabajan en esta industria. Ahorita con el equipo arrancaste un tema que me llamó bastante la atención, inteligencia artificial, ChatGPT y todo eso. ChatGPT, sí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo ahora? O sea, vos que tenés una visión mucho más amplia. Hermano, mira, digamos que en mi vida hubo dos cosas que yo puedo decir que marcaron o me impactaron a ese nivel. Cuando conocí el internet fue uno, y todo el resto de cosas que viene ese proceso, pues bacanas, pero algunas sorprendentes, pero no a ese nivel. Sí, la rueda de internet. Y ya inteligencia artificial, pues al nivel que está ahora. Yo creo que es una oportunidad. Es también un reto, pues como le gusta hablar a los que son todos optimistas, es un reto para la mayoría de carreras, oficios y disciplinas en su nivel básico, porque lo hace demasiado bien, a un costo ridículo. Entonces, la competencia que estaba en desventaja versus el que tenía fondos para utilizar la ayuda del conocimiento y la experiencia de los que proveen ese tipo de servicios. Y voy a darte ejemplos. Una empresa financiera, por ejemplo, que trabaje y tenga con qué comprar SAP y meter un equipo en un call center de 50 personas y tener oficinas por todo Colombia y que vos hagas una petición y te contesten de una, pues obviamente tendrá mejor acogida que la empresa familiar que no tiene nada de esa infraestructura, ni saben cómo hacerlo. Entonces, obviamente, la persona que programa puede que en la industria en la que esté actuando, ellos por eficiencia lo descarten de ese cargo y pues la persona pierde el trabajo. A muchos les va a pasar eso, muchísimos. Pero todo ese montón de empresas pequeñas que no podían competir con la grande porque no tenían acceso a ese tipo de información, ese tipo de software, de metodologías, el conocimiento como tal, ya tienen acceso de manera gratuita. ¿Quién los atiende? ¿Cierto? Entonces ya la empresa que era inimaginable comprar un CRM bacán a la medida, porque decían, no, eso vale mucho, eso vale 1.000 millones de pesos, 500, 800.
ya pueden decir, ve, yo quiero uno. Y ya no tienes que ser tan teso en programación, no tienes que ser un arquitecto, no tienes que tener un administrador de base de datos súper bueno. Ya un equipo de 3 pelados con algún conocimiento medio y a punta de ChatGPT o Copilot, lo que quieran usar en su momento. ¿Cuál es esa Copilot? Es de GitHub. ¿Y esa qué hace? GitHub es el lugar donde almacenan el código que hacen casi la mayoría de empresas. Y lo que hicieron fue entrenar con el código de todo el mundo una herramienta que te ayuda a programar. Vos decís, quiero hacer una cosa en el lenguaje que quieras y te lo programa. Y es muy bueno. Todavía no está perfecta, pero está mejor que la mayoría de ellos. Entonces, cargos como programadores tradicionales Cambiarán de lugar. cambian de lugar, darán instrucciones, programarán, la máquina lo programará. En ese momento aprender a ver, abstraer los problemas de la vida real y entender cómo transferirlos al mundo digital para que se solucionen es mucho más valioso que programar. Vos puedes aprender, si vos sos una persona metódica y juiciosa, vos puedes aprender a programar y aprenderte la sintaxis de cualquier lenguaje, ser muy bueno en arquitectura, ser lo máximo en infraestructura, ser una persona ordenada, juiciosa, contestar, responsable. Pero si el problema del cliente usted no lo entiende, usted puede hacer un software genial, perfecto, súper óptimo, modular, con todas las características que dicen los que hacen software, perfectas, pero que no soluciona el problema del cliente. Entonces, lo más importante, aún antes de la inteligencia artificial, es entender el problema del cliente para que la solución de verdad solucione. Sí, es el secreto de cualquier negocio. Sí. Es entender al cliente, solucionarle un problema, generarle una alegría. Que es el problema del 99% de los programadores. O sea, los programadores los que son muy buenos programando, no son tan buenos entendiendo el problema del cliente. Lo que hacía el programador bueno era entender eso. El proceso. O sea, sí, era metódico, que eso ya lo hace la herramienta. Sí, el problema de la gran mayoría de gente es que no entiende dónde está el valor, y el valor está en crear el videojuego que le genera una alegría a alguien, o crear el producto que soluciona un problema, no necesariamente la maquila. Aquí te maquila, te va a maquilar la inteligencia artificial. Ya la ejecución de la solución no es tan importante como la solución, aunque hay todavía un espacio grande porque eso no se hace solo, pues no es como que yo le diga, hágame un CRM y ya está hecho. Llegará, y no creo que muy lejos, el momento donde eso sea así. Pero yo creo que el acceso a ese tipo de tecnologías permite que los costos ya ridículamente bajos, van a democratizar. Las industrias que no tuvieran acceso a eso ya lo pueden pagar. Hacemos un personaje para mi marca. Les toca el personaje súper sencillo. No, yo te voy a poner un ejemplo de lo positivo que es eso, o como lo veo yo. Por ejemplo, nosotros en TikTok. Nosotros cuando arrancamos esta empresa nos gastábamos fortunas pagando medios como a salir en Revista Bianca, o pagar una página completa en El Colombiano, o hasta llegar a salir en radio o en televisión, y eso por segundo costaba un montón de plata, o por impresión, y eso no era tan efectivo. Y ahora aparece algo que es un poco disruptivo, que es TikTok o Instagram, y con presupuesto casi nada le llegamos a mucha más gente. Es lo mismo. Infinita más gente. Democratizó, digamos, el acceso a los medios de comunicación. Sí. Lo mismo va a pasar con ChatGPT. Y yo creo que con todo en el mundo. Ve, y vos que estás como más cercano a esos riesgos. ¿Qué ves riesgos? Porque ayer leí un titular, pues, que el fin del mundo era el 2030 de cuenta de la inteligencia artificial. El fin del mundo es como 7 años siempre o 10 años de donde estamos, ¿o qué? Y siempre cae par o con una cifra rara, el 2040, una cosa así, siempre. Sí. El mundo siempre está mejor. Por ahí hay un autor, no me acuerdo, ¿cómo es que se llama este tipo? Hay un tipo que habla del mundo siempre está mejor. O sea, yo creo que estas tecnologías van a sí, afectan a mucha gente. Yo creo que todo es así. Pero yo creo que positivamente. En términos generales, sí. Sí. Habrá quien le pegue eso directamente en el negocio de él y lo acabó. Y ni modo, pues, pero es que así es todo. Yo le ponía un ejemplo a alguien que estaba en contra y decía, no, pues que ese software hace lo que yo hago acá y lo hace en 2 segundos. Yo decía, sí. Sí, pero también ahora, de cuenta de ese software, puedes hacer 100 veces más. Lo que pasa es que, a ver, desde la posición de esta persona era como, venga, usted no lo ve mal porque usted ya no me necesita a mí. Y yo le decía a esa persona, yo decía, no, pero es que usted está analizando la situación como que el cliente me va a seguir pagando a mí para que yo entre
a Midjourney, a cualquiera de esos software a decirle personaje agresivo de metal y oro en la luna. Usted sale de la ecuación y yo también. O sea, es que él no me va a pagar a mí para que yo le escriba, él lo va a hacer solo. Lo hace solo. O sea, no es que usted pierda su trabajo, es que nosotros tenemos el cliente y a su vez no hay una tarea para que usted haga dentro de la empresa. Y aún así yo lo veo positivo y usted no. Y le puse ese ejemplo. ¿Por qué quitarle la capacidad a una persona que no tiene los fondos suficientes para ser un personaje bacano para su marca? Pero ya la señora que hace, no sé, arepas, puede sentarse ahí 10 minutos con el sobrino y hay un personaje bacano, lo copia y lo pega. Ahí es donde se vuelve relevante, volviendo a la conversación de ahora, ser dueño de la propiedad intelectual. Sí, ¿Qué? claro, la que genera ya. Juan, tenemos que hacer un podcast con Juan Esteban Agudelo sobre propiedad intelectual y es donde está el valor de verdad. O sea, ahí es donde está el dinero. ahí es donde está el Pues en dinero. esta industria ahí es donde está, en Ahí otras está pues donde está el probablemente dinero. no, pero... No, en todas. Y en su momento era un libro de hace, ¿cómo se llama, Juan? Singularity, la singularidad. Y el libro ya es viejo, ya pasó de moda. No. El término de singularidad, que es cuando la máquina ya revela reconocimiento. Y un poco la lógica detrás de la singularidad es, nosotros vamos en un proceso evolutivo como humanos que se demora siglos. Los computadores creo que duplican su inteligencia todos los años, o no sé si es más. Es su velocidad por lo menos. Sí, entonces es un crecimiento algorítmico, entonces era un tema de tiempo. Y en ese libro hablaban de que la singularidad llegaba más o menos para el 2018. Yo no sé si eso, o sea, yo creo, no sé si se había dado. Yo estoy seguro que con ChatGPT y la inteligencia artificial eso se va a dar Mira, falta como un segundo si no se ha dado. Yo creo que no es tan importante, a ver, sí es importante, pero creo que no es tan relevante que se dé o no, porque es que esa parte de la singularidad es un chispazo donde a partir de este momento yo tengo conciencia y puedo operar bajo un criterio propio. Pero aquí solamente lo necesario es que alguien tenga un criterio que se lo aplique a la máquina. Yo quiero que usted haga esto y arranque ya. Entonces no necesitas el chispazo pues como de vida, de ya tengo sentimientos, no. No estamos Pues, hablando la de... capacidad que tiene él de hacer las cosas por sí mismo, porque es consciente, es súper parecida a la que alguien le diga, usted va a aprender a partir de ahora utilizando, y me voy a ir al punto ya súper... ya como de imaginación, pero es posible, y es decirle, yo voy a hacer un software usando inteligencia artificial que va a aprender todas las vulnerabilidades de las máquinas para que usted intente hackear la mayor cantidad de gente posible, aprenda lo que tienen esas empresas y venda información, y si en algún momento puede negociar con ella, negocie también. Entonces lo que haría un delincuente pues estar buscando información, robarla y venderla. Va a haber ambos lados. Sí, y si es consciente la máquina o no, pues no sé si eso hace diferencia. Ya en algún punto si quiere pues como dominar al mundo, pues ya muy película. ¿Qué pasa? La capacidad de vos estar por lo menos bien, o no, de estar no mal, actualmente es mucho mayor que antes, ¿cierto? Entonces, vos siendo una persona con un nivel de ignorancia medio alto, puedes fácilmente vivir Bien. sí, normal. Entonces vos no le des tanta importancia a eso. Y eso pasa en los países, sobre todo más desarrollados. Y vos te das cuenta en una reunión en Estados Unidos, una empresa, obviamente no estoy hablando de IBM, esa empresa no, pero una empresa básica, pues de base de pirámide, vos te sentás y vos sos un genio, literal. O sea, los que están rodeados, los que están en tu mesa, la mayoría de veces son personas demasiado básicas. Y es porque con eso les da. Y ahora siento que con toda esta inteligencia artificial Sí. eso se va a ver más reflejado. Pero yo creo que si haces el cálculo de manera como sacando como el promedio de humanidad, yo creo que sí baja. Pero hay un porcentaje de la población que teniendo esa capacidad de aprender tan rápido, de entender cosas tan rápido, pues van a... Estar disparado. Yo creo que el conocimiento como tal final que existe sí sube. Yo creo que Pero vamos hacia la hiperproductividad, o sea, de verdad hay herramientas que van a multiplicar, no sé, por 10x, por 100x el trabajo de cada persona. Ya es la actitud de cada cual, si lo tomo o no lo tomo. Vea, ayer hicimos un ejercicio, ayer lanzamos TikTok en inglés.
Lo lanzamos con un video. El video lo hizo la persona que menos sabe de software en toda la oficina. Hice yo. Lo hice en TikTok directamente. Y tiene más animación que cualquier de los videos que ustedes hacen en el equipo de mercadeo. Y no lo digo para poner por joder, llega un momento que un ignorante absoluto hizo un video, yo lo vi y a mí me parece súper sofisticado, pues yo no sé si es una pendejada, pero es hiperproductividad, o sea, eso va a ser una berraquera. La línea telefónica, los taxis con Uber, la comida a domicilio, la ropa. Pues antes necesitabas un tipo súper teso que hiciera los moldes y cortara. Ya es una máquina que Y mejora todo. Claro, entonces y para terminar esa historia, yo le decía a esa persona que teme porque su trabajo se puede acabar. Yo le decía, ya las máquinas hacen casi todo, pero es tu decisión ir del sastre o el diseñador y decirle, venga, yo no quiero que mi camiseta sea de una máquina, pues que sea corta, yo quiero que me la haga usted. Y le vale 200.000, ¿usted lo va a pagar? Si a usted le encanta el arte, pues, y que eso, páguele a él 200.000. Yo le decía, ese cuaderno que usted tiene lo hizo una máquina, ese lapicero lo hizo una máquina, eso, a usted no le gusta nada de eso porque le quitó el trabajo al que sí sabía hacer camisetas. Entonces, comience usted a vivir de verdad como usted quiere vivir y pague todo artesanal. Es que la persona artesanal todavía vive, es más, es mucho más costoso, tiene un prestigio diferente cuando usted está comprando ese tipo de productos y servicios, cuando es artesanal. Entonces, usted quiere un dibujo hecho por inteligencia artificial, hágalo, o compre un póster y lo enmarque y está en su casa. O si quiere, comprar al artista el dibujo, le vale 100 veces más, 1000, que el póster, y los dos trabajan. Lo que pasa es que antes solamente estaba el artista, ahora está la versión artesanal costosa. No, y habrá el que valora el arte a ese nivel. Hecho manual, pues, y dice, no, el otro es inteligencia artificial y acá hay una propiedad intelectual, es que vuelve a lo mismo. Entonces este es un botero y lo pintó este mano a mano y le dedicó no sé cuántas horas. Eso vale un montón de plata. Este es una copia de botero hecha por inteligencia artificial, eso vale $2. Pues no sé. Sí. Pues, es como los micos esos que sacaron, que había 10.000 micos y al principio disparado el precio y hoy creo que no hay un mico que valga $1, pero no sé mucho de eso. Todavía vale bastante. Pero, sí. ¿Compraste micos? No. Mira, el mercado de NFTs es una cosa contra especulativa. Totalmente. Tengo un amigo que bota bastante platica en eso. Pero, a ver, la tecnología detrás de eso me parece demasiado tesa, muy buena. Y creo que permanecerá. Eso fue como el momento de los .com, donde todo el mundo hacía páginas. La burbuja inicial y algunos sobreviven. La tecnología, a ver, de los que sobreviven, yo a ninguno le veo valor, la verdad. Ninguno que sobrevive, yo le veo valor alguno. Pero la tecnología como tal es una cosa muy bacana. La tecnología, pero no solo de NFTs, la de NFTs, la de los... Blockchain. La de blockchain. Sí, pero la blockchain sí tiene un valor pues bacano. Absurdo. Y por desde ejemplo, antes. hoy los grandes fondos, Nasdaq y las bolsas de valores y ¿cómo se llama este grupo? BlackRock. Lo que están viendo en blockchain hacia futuro es una locura. Sí, lo que pasa es que cuando vos analizas el blockchain sí es muy fácil entender la aplicación que tiene en el mundo real y darle valor. Sí. Pero el NFT fue como una vertiente usando blockchain en la que le dan valor al arte. Entonces, es más bien como un sistema sofisticado de membresía, donde tu carnet o tu identificador es la imagen, más no el valor, o sea, el valor no está en la imagen, sino lo que puedes hacer si vos sos el dueño de la imagen. Y por ejemplo, esta gente de los primates, los de... Sí. Yo no me acuerdo el nombre. Bored Ape, ¿lo que llaman? Sí, el mico aburrido, sí. Ellos tienen unas fiestas que solamente pueden entrar los que tienen No, y hay varios. Le dieron un valor bacano pues al Yo tengo un amigo que invirtió en un casino a través de uno de esos micos y también invirtió en un yate que podía uno usar no sé cuántas veces al año a través de esos micos. Y pues esos son tips, pues,
Es como un título Sí. que te da valor sobre algo casi siempre real. Vendieron casas con eso. Tú comprado sobre y es dueño del 30% de ese apartamento. Entonces yo lo veo más como un mecanismo pues, que te permite hacer algún tipo de negociación o decir que yo soy dueño de algo o tengo acceso a algo. Ya casi nos van a llamar a almorzar. ¿Cómo cerramos? ¿Alguna cosa que nos haya faltado, que vos digas esto No. vale la pena hablarlo? No, mira, yo creo que el valor que hay en una persona o en un grupo de personas desde la pasión debe ser casi siempre lo más importante. Porque eso te aleja un poquito del análisis del riesgo que hay por ejemplo en una industria que sea inexistente Listo, gracias. en tu momento. Entonces, obviamente hay que medir un riesgo, ¿cierto? Y por eso diciendo que sigan sus sueños, salgas del trabajo y hacerlo de manera ordenada. Pero la pasión es un motor gigante. Es un motor gigante y la ausencia de una industria en tu ubicación geográfica o en tu círculo social o laboral no debería excluir de esa meta. Y yo creo que lo que pasó, o sea, si hemos tenido esta conversación hace 4 meses, pues pensaría igual pero sin un resultado. Pero hoy cuando vemos que nos contacta una empresa como Activision y dicen ustedes ya tienen algo, o sea, por lo menos hay una posibilidad que se trata con nosotros que no hemos firmado nada. Ya la sacaste, pues Yo creo que ya el piloto está hecho. O sea, esta gente no te ha hecho videojuegos, pero por goma. Y si llegaste en 4 años a que una empresa que es la sexta, la séptima del planeta, haciendo videojuegos y dicen, venga, usted tiene algo para trabajar con nosotros, no vamos a hacer el videojuego nosotros, ni vamos a hacer el personaje principal, probablemente nos pongan a hacer zapatos y cajas, que así comienzan pues los proveedores de esas empresas. Pero si logramos hacerlo nosotros en una empresa, en un sector, perdón, que era casi inexistente, yo creo que cualquier cosa que vos quieras hacer, pues puedes meterte. Y yo creo que eso va a una conversación que, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, y mucha gente tiene, y es el de las barreras, se las pone uno. O sea, hay barreras, o sea, vos podrías decir hoy, no, yo que voy a entrar a programar, Colombia no es un país que tenga esa industria, y la barrera te la pusiste vos, no. Mira, yo creo que es 50-50, bueno, no sé el porcentaje, pero voy a decirlo así, sin temor a equivocarme. Una parte sos vos, pero el entorno en el que vos te rodeas afecta demasiado porque te predispone. Entonces, yo por eso era tan, no sé si enemigo es la palabra, pero sí mi pensamiento ha sido tan diferente, por ejemplo, el de Ruta N, en todos sus momentos. Porque siempre Colombia tiene mano de obra barata, ingenieros a 1.200.000 en su momento, entonces las empresas vienen acá a trabajar. Yo decía, venga, ¿por qué Colombia no tiene talento bueno para hacer un software que de verdad valga lo que tenga que valer? Y que cobren caro, a generar valor agregado. Que cobren lo que vale en la industria de esto. Entonces un pelado que tiene ese pensamiento y dice aquí van a maquilar y la maquilada vale tanto, ese pelado nunca tiene por qué pensar, yo voy a hacer un software yo mismo para vender en otro país y lo voy a vender a X dólares el uso, o yo quiero cobrar mi hora a tanto porque eso es lo que yo valgo. Entonces yo creo que afecta también porque te desprende o del anhelo, del sueño, no, ni siquiera sueño, de ese proyecto, yo quiero valer tanto la hora o mi producto debe valer tanto. Entonces yo creo que es importante y nosotros lo hacemos en Academy. Nosotros en Academy le enseñamos en habilidades blandas a las personas a cómo hacer un portafolio, cómo cobrar, cuánto cobrar, cómo hacer una cotización, cómo hacer un requerimiento, cómo entregarlo, hacerle seguimiento a un cliente, cómo es un cliente de afuera y cómo es un cliente de Colombia, que son totalmente diferentes, que sobre todo por lo que se permite hacer y lo que no con un cliente de afuera. Entonces, yo creo que las dos cosas afectan. No sé en qué porcentaje, pues si 50-50 está el correcto, pero vos mismo te pones unas barreras que regularmente un amigo, un conocido, un libro, una película te desprende de esas o te permite pues como evitarlas. Y el otro es el entorno. Hay que generar un entorno donde las personas sepan que pueden ser capaces de ejecutar algo, que es algo muy normal en un país donde el vecino hace videojuegos
el esposo de mi tía trabaja en películas en Hollywood. Aquí no, aquí usted lo ve como que no, eso lo hacen en Japón, en Estados Unidos, y yo nunca voy a hacer eso. Yo aquí voy a hacer CRMs o voy a trabajar en un call center. Entonces la percepción de la dificultad que tiene llegar a un mercado, a una industria, debería ser algo en lo que tenemos que trabajar desde la educación, en familia, en la escuela, colegio, universidad. Y creo que es una barrera de las más grandes que tiene Colombia, o sea, el yo no saber lo que valgo. Y puedo competir con alguien en California, en Nueva York, en Tokio. Es una cosa re grande, pues, y es otra conversación pues, al respecto. Pues yo lo cerraría así, o sea, si vos querés hacer algo, independientemente de la industria donde esté, y hay pasión detrás, métase. Jorge, yo te agradezco mucho el espacio. Yo quedo con unos aprendizajes gigantescos. La historia tuya me tuvo conectado todo el tiempo. Gracias, hermano. Particularmente porque la pasión fue el motor, o sea, te gustaba algo y aunque el panorama no era claro, hoy estás en algo que es completamente disruptivo en el país. De toda la conversación, uno de los temas que más me gusta es que no era el tema tu fuerte, y es el de la propiedad intelectual, y es la creación de valor a través de apuestas, de contenido o de crear cosas desde acá. Y yo creo que es uno de los grandes mensajes hoy. A un país como Colombia tenemos que cambiar ese mindset de siempre pensar que somos los maquiladores, o que ahora que el dólar está alto, sí, hagamos barato. Es demasiado triste. Eso es demasiado triste, eso es lo que nos mantiene en la pobreza que estamos. Y yo creo que para mí ese es el aprendizaje más grande, y es cómo ser generosos, o cómo pensar en grande, y cómo de verdad podemos crear los juegos acá. No tenemos que ir a prestarle los servicios de hacerle la caja al pie. O sea, vos podés tener un porcentaje importante en apuesta de IPs, pues propiedad intelectual, y el resto de vacíos que tenés en tu calendario, porque pues, el que dibuja no va a estar dibujando todo el día para tu proyecto. Maquilás con esos vacíos. Maquilás, pero genera contenido propio. Ahí está el valor, la verdad. Listo. Bueno, muchísimas gracias, José. Muy buena voz. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.